A continuación, vamos a realizar el ejercicio 27 de la página 150 correspondiente a la sección 1.2, donde evaluaremos funciones por tramos. El ejercicio nos dice: evalúe la función definida por tramos en los valores indicados. F de x es igual a x al cuadrado si x es menor que 0 o x más 1 si x es mayor o igual que 0. Estas son las restricciones que tenemos para cada uno de los tramos de la función. Y nos pide que la evaluemos en estos valores, en f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1 y f de 2. Empecemos con f de menos 2. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es si este menos 2 está en la restricción de x menor a 0 o x mayor o igual que 0. Como sabemos, menos 2 es menor que 0. Por lo tanto, debemos evaluarlo en la función cuadrática x al cuadrado. Entonces decimos que f de menos 2 es igual, reemplazamos en esta función cuadrática la x por menos 2 y decimos que f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado, por lo tanto f de menos 2 es igual a 4. Para el siguiente punto nos dice f de menos 1, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Decimos f de menos 1, ¿dónde lo debo evaluar? ¿En la ecuación, en la cuadrática o en la lineal? Entonces, menos 1 es menor que 0. Entonces, nuevamente lo evalúo en x al cuadrado. Entonces digo, f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, digo que f de menos 1 es igual a 1. Como se pueden dar cuenta, es un ejercicio que simplemente necesita atención y definir según las restricciones en donde debemos evaluar nuestro valor indicado. A continuación evaluaremos f de 0. Entonces, f de 0, decimos que este punto está en la restricción de x mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué significa? Que debemos evaluar este punto en la parte lineal de la función. Entonces, vamos a evaluarla en f de x igual a x más 1. Entonces decimos f de 0, reemplazo la x por 0 más 1, entonces encontramos que f de 0 es igual a 1. El siguiente punto nos dice f de 1. Nuevamente decimos 1 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, nuevamente lo evaluamos en la ecuación lineal. Entonces decimos f de x es igual a x más 1, por lo tanto f de 1 es igual a 1 más 1 y f de 1 encontramos que es igual a 2. En el último punto, f de 2, hacemos exactamente lo mismo y decimos que 2, que es el valor indicado, 2 es mayor o igual que 0, por lo tanto también lo evaluamos en el tramo de la función x más 1. Entonces decimos que f de 2 es igual a 2 más 1, por lo tanto f de 2 es igual a 3.